Pablo, escribiendo a la Iglesia de Roma, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Hay una historia, una anécdota que cuenta un hermano muy conocido, como es John Stott. A lo mejor ya lo hemos contado en alguna que otra ocasión, pero dice este hermano, y esto lo contamos para ver si no lo recordamos, por si nos suena de algo. Este hermano dice que hace unos años visitó una iglesia, lo visitó en plan de incógnito, y dice el hermano que se sentó en la última fila. Y cuando llegó el momento de la oración que dirigía normalmente el pastor, pues ese día el pastor no se encontraba allí en aquella iglesia, estaba de vacaciones, y fue la oración dirigida por otro hermano. Estaba en ese momento, como digo, de vacaciones el pastor, así que el hermano oró para que el pastor, allí donde estaba disfrutando las vacaciones, pudiera tener pues unos días felices, ¿no? Y unos días donde cogiera fuerza. Y yo en esto decía, y eso está muy bien, está muy bien, porque deberían, ¿no?, los pastores y todos aquellos que están trabajando deberían de tener unas buenas vacaciones. Pero luego dice que a continuación este hermano siguió orando, y oró también por una mujer que acababa de tener también un niño, y entonces estuvo orando por ella, estuvo dando gracias también por el parto, porque había salido todo bien, y dice John Stott, de maravilla, todo estupendo. Y luego, en tercer lugar, oró también por otra mujer que estaba en ese momento enferma, y una vez que oró por esta mujer, por esta hermana, terminó la oración. Y entonces John Stott dice, y eso fue todo. La oración fue una oración bastante corta, oró por esas tres cosas muy concretas, cosas que están bien de por sí de orar. Orar por el pastor para que sea cuidado, orar por la hermana que acaba de tener el hijo, orar también por esta otra hermana que estaba enferma. Pero dice John Stott, cuando vi aquello me dije, esto es una iglesia de pueblo con un Dios de pueblo. Esa frase ya la había escuchado yo en otra ocasión y me llamó bastante la atención. ¿Qué significaba? Significaban que estos hermanos, a través precisamente de la oración pública que estaban haciendo, daban la impresión de que no tenían mucho más interés en aquello que estaba puertas afuera de la iglesia, donde se reunían, y que prácticamente lo importante, lo esencial, era la situación, los problemas, todo aquello que realmente turbaba a la congregación, todo lo que dependía prácticamente o surgía de dentro de los propios hermanos de la iglesia. No pensaban, dicen John Stott, no tenían en cuenta ni los pobres que pueden estar en la calle, ni los oprimidos, ni aquellos que están refugiados. No tenían en cuenta en sus oraciones los lugares donde hay violencia, o no tenían en cuenta tampoco lo que es la evangelización mundial. Y es posible que lo que John Stott estaba contando
a través precisamente de esta experiencia que tuvo en una iglesia, pues sea la realidad de muchas de nuestras iglesias. Y nosotros, como nos encontramos hoy aquí, pues lo importante y el análisis que tenemos que hacer es si nos estamos viendo también reflejados con este tipo de oración, con este tipo de experiencia a la hora de orar y encontrarnos en esta situación. La oración colectiva, la oración de la Iglesia, es la que viene precisamente a moldear la propia Iglesia. Y la oración colectiva es una oración que es necesaria y nuestras iglesias, y concretamente estamos hablando ahora de la nuestra, tiene una falta grande precisamente en cuanto a la oración. Ser cristiano y no tener oración en nuestras vidas o tener una vida de oración es poco menos que imposible. Es como si decimos que estamos vivos, pero no estamos respirando. Y el término respirar es un término que viene a ser una metáfora que viene muy bien precisamente para designar lo que es la oración de la Iglesia. Respirar, como digo, ilustra muy bien esto, porque nuestro problema no es cómo hablamos sobre la oración. Es decir, cuando compartimos nuestra necesidad de que tenemos que orar, cuando entramos en estudios bíblicos y empezamos a ver lo que significa la oración, los beneficios que trae la oración, las bendiciones que trae la oración, ahí no es donde está nuestro problema. Nuestro problema lo encontramos en la parte práctica, lo encontramos sobre todo en la falta de oración. Lo poco que ponemos en la oración queda evidenciado por el poco tiempo que dedicamos a la oración. No podemos, o es algo bastante extraño, de que podamos tener tiempos de oración que sean de bendición de manera comunitaria, cuando a nivel personal no estamos orando, no acostumbramos a orar, no acostumbramos a buscar ese tiempo en el que tenemos también individualmente la necesidad de estar delante del Señor. La oración escasa es una especie de hacer creer a nosotros mismos en muchos momentos una escapatoria o un medio engañoso y hábil para acallar nuestras conciencias. Cuando recordamos, llevo mucho tiempo sin orar, voy a orar un poquito, acallo de alguna manera mi conciencia. Cuando la oración es escasa, cuando la oración es esporádica, cuando se practica solo lo suficiente para aliviar la conciencia y no mucho más, se nos deben de encender las luces porque entonces tenemos problemas, o un problema concreto muy grande. Cuando en la Iglesia hay escasa oración y ésta pierde totalmente el propósito, no tiene un propósito, también la oración pierde su poder. Y nuestras oraciones en la Iglesia muy a menudo se están asemejando a las oraciones que podemos hacer en determinados momentos. Oraciones que son muy respetables, pero no sacamos, porque no hay propósito alguno, no sacamos ningún tipo de provecho de ellas. Nuestras oraciones en la Iglesia muchas veces, no sé si nos damos cuenta, pero se quedan reducidas a una herramienta para pasar sencillamente de una actividad a otra. Como cuando estamos en un espectáculo y ahora termina esto y para dar paso a lo siguiente, pues en vez que el presentador anuncia, pues nosotros muchas veces utilizamos ese tiempo para la oración. Vemos, de alguna manera, el peligro que hay cuando oramos poco. Cuando la oración está presente, la oración está diciendo cosas. Está hablándonos y está literalmente gritando. Y le enseña a la Iglesia que realmente necesitamos al Señor. Cuando la oración está ausente, entonces lo que viene a reforzarse es la suposición de que estamos bien sin Él
o al menos que no tenemos la necesidad de que esté en todo momento con nosotros. Porque hay momentos en los cuales nos sentimos tan fuertes o aparentemente no hay problemas que al menos nos turben, que nos preocupen, que hacen que no es necesario tampoco que la presencia del Señor sea necesaria en este momento. La oración infrecuente enseña muchas veces a la Iglesia que Dios es necesario solo en situaciones especiales, en momentos puntuales, en los momentos en los cuales la cosa está muy mal y ya no nos queda otra que echar mano de la oración. Pero hasta que no lleguen esos momentos, parece que la oración la dejamos totalmente a un lado. Nuestras oraciones también van muchas veces como si fueran por temporadas, al menos en cuanto a la fuerza, en cuanto al fervor de orar, en cuanto a la intensidad, en cuanto al propósito. Clamamos a Dios que necesitamos ayuda, pero ¿qué ocurre? Que cuando pasa ese momento de crisis, cuando las cosas aparentemente están algo mejor, pues también se acaban las oraciones colectivas y se echa otra vez de menos ese fervor y ese deseo de buscar realmente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Demuestra que vemos la oración como algo especial, que está diseñada para encargarse de las cosas que nosotros no somos capaces de manejar. No vemos la oración, como decíamos antes, como respirar. La vemos más bien parecida, pues, a lo que me ocurre a mí con las medicinas, ¿no? No me gusta nunca me gustan tomar muchas medicinas y nada más que acudo a ellas cuando es dolor de cabeza o cuando uno tiene ya la garganta muy mal y entonces no me queda más remedio, cojo, no sé para qué se saca el prospecto, se lee y se dice esto se tiene que tomar durante 3 días, ¿no? Cada 8 horas, todos los días. Yo me tomo el primer sobre o me tomo la pastilla y hermanos, como se vaya el dolor de cabeza o se quite el dolor de garganta, se me olvida de que son más días. Y la oración ocurre muchas veces, la utilizamos de la misma manera, como si fuera una prescripción médica que está diseñada para librarnos de un dolor de cabeza o para librarnos de un dolor de garganta. Una vez que eso desaparece, también lo hace la frecuencia y el fervor de nuestras oraciones. Así que es necesario muchas veces en nuestras vidas que hayan adversidades para que esto nos ayude a reforzar nuestra ferviente y sincera oración delante del Señor. Y ninguno de nosotros deseamos de que haya situaciones difíciles en nuestras vidas, pero tienen que haberlas para que nos demos cuenta de esta situación nuestra delante del Señor. Y la oración es vital y necesaria para mi vida espiritual. La oración es como respirar, es el oxígeno de nuestras vidas. Es lo que nos sostiene y por ese motivo debe ser una fuente de vida para cualquier comunidad de cristianos. Hermanos, si la Iglesia se reúne para orar, nos reunimos para respirar juntos. Pero si no oramos, parecemos como los concursos estos que hay últimamente en televisión de apnea, a ver quién es el que aguanta más la respiración. No tiene mucha lógica. La oración no funciona así. Cuando nosotros creemos o tenemos la necesidad de buscar a personas incluso especiales que oren muy bien para estar bajo, de alguna manera, la bendición de esa oración y nosotros pasamos más desapercibidos y echamos, no, es que yo en esto soy un poco novato, yo esto no estoy muy acostumbrado y prefiero dejar a estos hermanos que a la hora, ¿no?, de orar, pues muestran mayor fervor, muestran mayor capacidad para dirigirse al Señor. Esto no funciona así. Nos damos cuenta que los grandes resultados no vienen con consecuencia directa de ningún tipo de experiencia, como si estuviéramos de alguna manera sacándonos un título, yo qué sé, que nos acredita de que ya podemos tocar bien el violín, o podemos tocar bien la guitarra porque hemos pasado X años y luego hemos dado incluso hasta conciertos. No, así no es, esta no es la oración.
los grandes resultados provienen no de nuestro esfuerzo, sino que provienen siempre de nuestro gobernante lleno de gracia, el gran galardonador, el galardón de su pueblo que lo invoca. Así que muchos grandes logros en la oración provienen también de personas que aparentemente fueron aprendices, fueron novatos en ese momento. Y os invito a que podáis leer la vida de Moisés o la vida de Abraham y descubriremos cosas importantes acerca de esto. Tras la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, los discípulos del Señor comenzaron a orar de una manera diferente. Dejaron de orar ya por su supervivencia, dejaron de orar por aquello que personalmente los podía turbar o les podía preocupar y se dedicaron a orar por su fidelidad y a orar por su denuedo. Dios recompensa las oraciones también de los nuevos, lo que viene de alguna manera a animar a la oración constante de las vidas de su pueblo. Si la oración es como respirar, entonces no se trata de nuestra experiencia, se trata de experimentar el poder de aquel a quien oramos. Se trata de las grandes expectativas que crecen en nuestro interior cuando tenemos una experiencia genuina del Dios que oye, del Dios que responde. No necesitamos expertos y eso nos debe ser de mucho ánimo a todos aquellos que nos sentimos también como novatos. La oración en ningún momento debe de reemplazar la labor, sino que debe hacerla posible. Si queremos ver nuestra vida de iglesia, si queremos ver a nuestra iglesia en su fidelidad hacia Dios, entonces nuestra iglesia debe orar como si las vidas de cada uno de nosotros dependieran de ello. Debemos aprender cómo respirar juntos. Hermanos, una pregunta. El último día creo recordar que terminamos con una pregunta acerca de la Iglesia. Y hoy me gustaría también que tuviéramos una pregunta. ¿Te acuerdas de alguien que haya sido crucificado, aparte de Jesús? ¿Nos acordamos de alguien que haya sido crucificado? Había un personaje que lo conocemos más que tristemente, más que por la historia, por la literatura, lo conocemos por las películas de Hollywood. Aquel Kirk Douglas que se pone su farda corta y se convierte en Espartaco. No sé si acordáis mucho de vosotros, son ya películas que de hace muchísimos años. Pues Espartaco empezó una rebelión de esclavos en Roma aproximadamente en el año unos 70 o 75 años antes de Jesús, del Señor. Y esto motivó que más esclavos que seguían a Espartaco pues también se rebelaran. Espartaco muere en la batalla. No muere en una cruz, pero 6.000 esclavos son crucificados en la vía principal de Roma como escarmiento y como advertencia. Y esto es algo que quedó ahí registrado. La crucifixión, ser crucificados 6.000 personas y puestos o expuestos en la calle principal de Roma para que eso fuera escarmiento y advertencia, sería algo bastante duro, bastante fuerte y que quedó en la retina de los que vivían en aquel entonces. Pero hay una cosa que se convierte en un cierto misterio que nosotros nos preguntamos. ¿Por qué sabemos la historia de Jesús? Un carpintero judío, crucificado, pero crucificado también como muchos, más que vivió también en una ciudad pequeña, en Judea. Y nos preguntamos, ¿y por qué sabemos hoy, en el 2023, por qué sabemos que su nombre era Jesús?
Tenemos 4 narraciones en la palabra de Dios, 4 narraciones muy claras de su vida. Y sabemos más de él incluso que de cualquier otro emperador romano. Y la pregunta también que nos hacemos es cómo es posible que este movimiento, estos seguidores, aquellos que estuvieron siguiendo al Señor Jesús en los últimos días de su vida, se convirtió en algo tan grande. Yo no sé si es cierto los números y las estadísticas que aparecen cuando consultamos estos datos, pero se dice que casi el 30% de la población mundial es cristiana o cree en Jesús. Lo que sí está claro es que los historiadores se preguntan cómo pudo pasar esto. ¿Por qué su nombre, el nombre de Jesús, trascendió más allá del primer siglo? ¿Cómo es posible que haya podido llegar hasta el día de hoy? Y las explicaciones, y quizá la explicación más razonada que hacen estos estudiosos, es que la clave está en los testigos, por los testigos. Y eso explica que su nombre, de alguna manera, también sea algo que suene no solamente a los creyentes, no solamente a los que tenemos la palabra de Dios para alimentarnos y para estudiarla, sino a muchas personas en la calle que no saben o tienen una figura del Señor distorsionada, pero saben y conocen y han escuchado en algún momento el nombre de Jesús. Nos encontramos en el libro de los Hechos una de las narraciones, concretamente a cargo de un médico, de Lucas, que entrevistó mucha gente y dejó un registro cronológico de cómo empezó la Iglesia, cómo empezó este movimiento de personas que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Estos testigos eran del mismo lugar donde fue crucificado y tan solo apenas 2 meses después de estos hechos, resulta que una docena de estos testigos dejan sus casas, salen a las calles de Jerusalén a decir que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente y que resucitó de la muerte. Y Lucas cuenta que ese día la Iglesia fue añadida con 3.000 personas que se vuelven, como digo, seguidores de Jesús. No al paso de 10 años, ni 15 años, ni un tiempo a medio plazo, no, sino semanas después, en el mismo lugar donde todo sucedió. Y la Iglesia, por lo tanto, vemos que no nace ni como si fuese una institución o como si fuese un edificio o como si fuese algo estático, sino como un movimiento que surge por algo que pasó delante de sus ojos. Creyeron algo que era sobrenatural porque lo vieron con sus propios ojos. Y no fue por los milagros de Jesús o sus enseñanzas, sino la resurrección. Y esto es lo importante para este grupo de seguidores. La Iglesia es un movimiento con una misión y las personas deben saber que Jesús fue levantado de la muerte, que Jesús es el Hijo de Dios que ha muerto, pero que resucitó por el perdón de tus pecados. Y estos hombres, como digo, salen de sus casas, salen de sus comunidades y llevan hasta el último rincón donde sus pies pueden llevarlo a llevar este mensaje. Y cuando leemos el libro de Hechos, que viene a ser el registro, de alguna manera, de la Iglesia primitiva, leemos cosas como que ellos se aman, que comparten todas las cosas, que gente de diferentes culturas, como orábamos antes de la predicación, se cuidan entre ellos. Los que tenían en común no era ni el estilo de vida, ni el estilo de vestir, ni las ropas, ni las canciones, sino que lo que tenían en común era que creyeron que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que vino a la cruz
a morir, como digo, para perdonar tus pecados, y que resucitó de la muerte. Y esa era la regla esencial de la Iglesia del primer siglo. Pero hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. En Jerusalén, donde está surgiendo esto, en ese momento también hay serios problemas. Allí hay tensiones bastante grandes. Y el libro de los Hechos dice que los cristianos tenían el favor de la gente, que se sentían atraídos, y por eso la Iglesia crecía tan rápidamente. Para empezar, este grupo que sale de Jerusalén oraba diferente. La mayoría de nosotros oramos, como decíamos antes, por nuestras necesidades, oramos por nuestras familias. Pero pedimos ayuda a Dios solamente y nos centramos en nuestros asuntos privados. Nos centramos en nuestra salud, nos centramos en nuestro trabajo, en nuestros asuntos. Y no es que esté mal. Creo que era este jueves, lo decíamos también y lo compartíamos. No es que esté mal orar por estas cosas, es algo que también necesitamos orar por estas cosas, pero no solamente lo único por esto. Porque si solamente nuestras oraciones están centradas en nuestros problemas, terminamos convirtiéndonos en egoístas. Y pronto dejaremos entonces de ser iglesia y seremos algo estático, un edificio, quizás con personas tan egoístas, que cuando no se satisface lo que yo quiero, pues se levantan y se marchan a otro lugar. Pero, como decíamos la semana anterior, recordar, tú eres iglesia. Así que esto nos lleva a un texto que tenía por aquí preparado para compartir con vosotros en esta mañana, que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 4, Hechos 4, y os voy a leer unos versículos que están del 23 al 31. Hechos 4, 23 al 31. Dice así la palabra del Señor: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cómo oraba la iglesia primitiva? En un día, decíamos antes, 3.000 personas se agregan. Y días después, Pedro y Juan van a orar al templo. Esto nos lo encontramos redactado por Lucas antes de llegar a este capítulo 4, capítulo 3 y también parte del capítulo 4. No lo hemos leído, por eso os hago un pequeño resumen para que podamos ver lo que era el sentido real de la oración y la enseñanza que puede traer esta mañana para cada uno de nosotros. Llega Juan y Pedro, como digo, al templo a orar, y nos cuenta Lucas que al llegar a ese lugar hay un hombre que estira la mano para pedir ayuda. Este hombre es paralítico de nacimiento. Lo ven y le dicen: no tengo nada que darte,
pero lo que sí tenemos lo queremos compartir contigo. En el nombre de Jesús, levántate. Y resulta que ese hombre milagrosamente sanó. Y los que habían en el templo lo ven caminar, lo ven saltar, lo ven danzar, dando gracias al Señor. Y cuando lo ven, reconocen y se dan cuenta que es el que estaba en la entrada precisamente pidiendo limosna. ¿Os podéis imaginar esta situación, el escándalo que puede originarse dentro del templo en esta escena? Y esto termina, dice Lucas, enojando a los propios líderes. Una cosa es que Pedro haga ruido en la calle, pero que quiera armar este escándalo dentro del templo es otra cosa. Así que cuando Pedro ve el alboroto que atrae a mucha gente, dice el texto que aprovecha la oportunidad y predica la palabra de Dios. Predica el mensaje de Jesús. Pero dentro del templo, Pedro no tiene autoridad. Y es más, ahí dentro dice la palabra que no puede decir. Y Pedro no puede aguantarse y dice, y sale constantemente esa palabra. Y la palabra no es otra que la palabra resurrección. Resurrección. Y Lucas cuenta que después de este sermón, más de 5.000 personas, entre hombres y mujeres, se convierten. Imaginaros que ahora con esta conversión, prácticamente el 10% de todo lo que era la población se ha convertido a Jesús. Y todos se han convertido a este Jesús que resucitó de la muerte. Los encargados del templo entonces dicen, Pedro, no puedes venir a decir esas cosas. Y es que Pedro, leemos que está culpando de crucificar a Jesús, les está culpando. Así que Pedro es arrestado y como ya resulta que era tarde, tanto Pedro como Juan lo dejan en la cárcel toda la noche. Esto hace que se corra la voz de que están detenidos, y se enteran los seguidores de Jesús, se enteran los hermanos, se enteran todos los que se encuentran ahí y se preocupan, evidentemente. Han dejado preso toda la noche a Pedro y Juan. La preocupación es grande. Y recuerdan, les viene a la mente que hace unas semanas, de esa misma manera también al Señor Jesús lo habían arrestado y terminó en la cruz. Así que imaginaros la preocupación que había por ellos. Al día siguiente lo sacan de la celda y le vuelven a preguntar, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que estáis diciendo? Y Pedro, aprovechando ya que le hace esa pregunta, ¿qué es lo que hace Pedro? Pues vuelve a hablarle otra vez acerca de Jesús. Y dice, en ningún otro hay salvación. No digas eso, Pedro, decían los líderes. No puedes decir eso. Mejor di que Jesús fue un buen hombre si no quieres volver a la celda. Pero no se te ocurra decir que no hay en otro salvación. Hermanos, ni antes ni después de Jesús no hay otro ser humano cuyo nombre fuera declarado como único medio para la salvación. Y esto molestó también de nuevo a los líderes. ¿Cómo se atreven a decir que Jesús es el único camino? Pero había un problema grande, tenían un problema grande los líderes, y es que el hombre que había sido sanado, el paralítico que había sanado, estaba por allí dando vueltas, estaba saltando, estaba dando gracias a Dios por aquello milagroso que había ocurrido en su vida. Por lo tanto, no podían castigar ni al que había hecho el milagro, ni al que estaba saltando, porque su vida había cambiado. Así que los líderes le dejan libre, pero no antes de amenazarle, y le dicen, no quiero escuchar que sigues hablando de este Jesús. No queremos seguir escuchando de que estás hablando de que Él es el único camino, de que en Él, solamente en Él, hay salvación. No queremos escuchar eso, porque si no, volveréis otra vez a ser detenidos e ir al calabozo. Pero las palabras de Pedro son también bastante contundentes y le viene a decir, yo tengo muy claro lo que tengo que hacer.
así que hacer vosotros lo que tengáis que hacer. Pero yo lo tengo muy claro. La oración que hace la Iglesia una vez que Pedro y Juan vuelven es un ejemplo de la manera que debemos de orar como el cuerpo de Cristo. El modelo que se presenta en este pasaje de Hechos capítulo 4 nos muestra que la Iglesia reconoció la autoridad y la soberanía de Dios por encima de todo, que oraron la palabra y que le pidieron fortaleza a Dios, pero fortaleza para resistir las adversidades. Qué importante es la oración en momentos de dificultad. Qué importante es la oración en situaciones donde nuestras fuerzas sabemos que no son suficientes para solucionar el problema que tenemos. Qué importante es la oración, ya que nos acerca a nuestro buen Dios y nos permite tender un puente de amor y dependencia de aquel que es soberano, aquel que es todopoderoso y todo lo puede. Y nos encontramos tres características en este texto, tres características de esta oración. La primera característica está en el versículo 24, y es que dice que oraron en unidad. Oraron en unidad. Esta es una característica que identificaba a la Iglesia primitiva, y esa característica, como digo, era la unidad. Y esta ocasión de orar unánimes no es la única excepción, porque los hermanos perseveraban siempre en oración. Y en el propio libro de los Hechos nos encontramos precisamente que esta fue la clave para el derramamiento del Espíritu Santo que se narra en el capítulo 1 de este libro, del libro de los Hechos. Dice en el capítulo 1 que todos oraban y estaban y perseveraban unánimes en oración y ruego. Así que es importante tener momentos de intimidad solas con el Señor, pero también lo es la oración en unidad. En la unidad, hermanos, nos fortalecemos y nos avivamos mutuamente. Satanás sabe una cosa, que si una iglesia ora unida, poca cosa puede hacer contra ella. En la unidad nos fortalecemos y avivamos mutuamente. Hemos visto a los apóstoles, a Pedro y Juan, delante del tribunal, y cómo actuaban con valentía, sin importarles las consecuencias. Pero también lo mismo que lo hacen delante de los líderes, de la misma manera que lo hacen delante del Sanedrín, pues también con esa valentía lo están haciendo ahora en la oración. Es una oración de valientes que buscan al Señor, pero valentía no significa de que uno confíe en sus fuerzas. El valiente es cuando uno se da cuenta de que no tiene fuerzas para solucionar sus propios problemas y tiene que depender de Dios. La primera palabra que pronuncian en esta oración es muy importante porque fue soberano. Soberano Señor, comienzan en la oración. Un término que precisamente, un término que he usado para propietarios de esclavos, para gobernantes que ostentaban poder. Y el Sanedrín podía emitir advertencias como quisiera, podría hacer amenazas como le venía en gana, prohibir lo que fuese e intentar acallar a la Iglesia, pero su autoridad estaba sujeta a una autoridad aún mayor. Y los edictos de los hombres no van a lograr inferir en los decretos de Dios en ningún momento. Saben que la Iglesia no es una comunidad dependiente de ninguna religión, sino del Señor. Así que amenazados y en medio de esa persecución que os he estado detallando, esos primeros cristianos se consuelan en oración en la soberanía de Dios. Todo su sufrimiento era voluntad de Él. Y esto nos puede llamar la atención. ¿Cómo que todo sufrimiento es voluntad de Dios? Él es el creador de todas las cosas. Él es el que tiene el control total de sustentarlos. Y esto, para los hermanos,
le producía gratitud, palabras de agradecimiento. Tú eres el creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú eres el Señor y tú dominas sobre todo. En los versículos 25 al 27 nos encontramos la segunda característica, y es que tras adorar a Dios, tras reconocer su grandeza, ¿qué es lo que hacen los hermanos? Traen a la memoria el sacrificio perfecto de Cristo, pero también recuerdan la oposición que tuvo que experimentar para poder llevar a cabo esta obra maravillosa de salvación en cada uno de nosotros. Ellos tuvieron más consuelo de saber que esa oposición había sido ya prevista, que estaba en los planes de Dios desde el principio. El Espíritu Santo, hablando por boca de David, hace referencia al salmo que hemos leído precisamente antes de la ofrenda, el Salmo 2, donde hablaba de la oposición de que Cristo iba a pasar. Y además, por extensión, esa persecución también iba a llegar a sus seguidores. Aquellos que se oponen a los propósitos divinos verdaderamente se unieron contra el Santo de Dios, se unieron contra su Hijo Jesús, a quien Dios había ungido como siervo. Entre estos opositores se incluye a Herodes, dice el texto, a Poncio Pilato, se incluye a los gentiles y al propio pueblo de Israel. Sin embargo, lo único que todos ellos habían logrado fue hacer cuanto la mano y el consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que estaban diciendo en oración era que los mismos padecimientos que habían sido profetizados desde el libro de los Salmos con respecto a los padecimientos del Señor Jesús, ellos ahora lo estaban sufriendo. Y esto producía gozo. Esto producía valentía. Esto producía motivación también para seguir adelante. Y hermanos, todos nosotros, todos los creyentes, vamos a experimentar sufrimientos y adversidades cuando llevamos la palabra de Dios por delante de nuestras vidas, cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Todos vamos a pasar por esto. Todos los cristianos vamos a experimentar oposición. Y ellos, los hermanos de Hechos de la iglesia primitiva, nos dice Lucas que oraban a Dios recordando esta verdad. Verdad que también tenemos oportunidad de recordarla, ¿no? Que Pedro, pues también está hablando precisamente de esto. En el capítulo 4 de Pedro dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ese no es el texto, eso es Hebreos. Por eso digo, no me suena lo que estoy leyendo. Primera de Pedro 4, este sí. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ese sí que era el texto. Hermanos, debemos estar preparados para la oposición. La gente no se siente muy cómoda cuando, como digo, llevas una vida cristiana correcta delante de tus amigos, de tus compañeros, de tus propios familiares, cuando tienes una vida consagrada al Señor. Y en su oración, la Iglesia elevó su clamor recordando que esto mismo había sido profetizado y que habían sido testigos precisamente de este cumplimiento. Cumplimiento en la vida, en la pasión y en la muerte de Cristo. Y que ellos estaban experimentando exactamente lo mismo. Y esto fue, como digo, inspirador para ellos. Y cada momento difícil, en medio de cada oposición, en medio de cada sufrimiento, por causa de Cristo en nuestra vida, debe traer también alegría y más que nunca dependencia de Dios. Y esto lo expresaron magníficamente en estos versículos que hemos leído en oración. Por eso la oración de una iglesia, cuando esa iglesia es saludable en tiempos difíciles, lo que hace es adorar a Dios y reconocer precisamente los padecimientos de Cristo por amor a nosotros,
Y esto trae bendición y nos hace que tengamos fortalecida nuestra identidad con Cristo. Oraron reconociendo los propósitos de Dios. Y esto es maravilloso, porque en medio de la oración nuestros hermanos tienen una cosa muy presente. Entienden con claridad que todo lo que había pasado antes, todo lo que ellos estaban atravesando y todo lo que atravesarían en el futuro está en función de la voluntad única y suficiente de nuestro buen Dios. Todo lo que hicieron ya estaba, dice el texto, determinado de antemano. Él es el Señor y sus propósitos se cumplirán. En su mente y corazón estaba que todo lo que acontecía era parte de los planes maravillosos. Planes maravillosos de Dios, evidentemente. Así que nuestra vida cristiana es una vida de dependencia total de Dios, donde nuestros destinos no están trazados en ningún momento por mi fortaleza, por mi sabiduría o por mi capacidad. No. Él es el Dios verdadero, Él es el Dios omnisciente, Él es el Dios poderoso, todopoderoso. Y por lo tanto, mi vida no está bajo mi destino. Todo está bajo los propósitos divinos. La Iglesia de Cristo está puesta, hermanos, para predicar la palabra de Dios. Y está puesta para predicarla, igual que Pedro y Juan, en medio incluso de cualquier tipo de oposición, en medio de cualquier adversidad. Todo por lo que estaban pasando era parte de su designio, de su preciosa voluntad, que siempre será agradable y perfecta. Así que si tienes que atravesar por medio de situaciones de dolor, recordemos que Dios lo permite con un propósito. La Iglesia primitiva esto lo entendió de una manera muy clara y eso les trajo paz y les trajo valentía. Y vamos a ver ya la última característica que se encuentra en los versículos 29 y 30 de este capítulo 4 de Hechos, donde la Iglesia no pidió que cesara la persecución, no pidió que pudieran escapar ilesos o que los llevaran a un lugar seguro. ¿Sabéis por lo que estuvo orando la Iglesia? Oró por fortaleza. Y no fortaleza en sus piernas para salir corriendo y dejar atrás los problemas, sino fortaleza para superar la adversidad. Hicieron 3 peticiones que vienen en esos versículos. La primera fue que fuesen llenos del poder espiritual para afrontar la persecución. La segunda, que el Señor se encargara de la situación mientras ellos seguían predicando. Y la tercera, que el Señor les diera denuedo. Que les diera denuedo era que le dieran valor, que le dieran entrega, que le dieran confianza, que le dieran autoridad para predicar la palabra. Pedir que nuestras aflicciones sean quitadas es un error, porque siempre las tendremos, y eso nos lo dice el propio Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que las aflicciones prueban la fe para ser fortalecidos. Hermanos, hermanas, nunca dejemos de predicar la palabra de Dios. Si tú has recibido a Jesús como el Señor, como el Salvador de tu vida, tenemos realmente delante de Él el deber de proclamar las bondades de aquel que te llamó de la oscuridad y nos llevó a su luz admirable. Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de evangelizar, hoy es tiempo de orar, hoy es tiempo de proclamar la verdad de que Cristo vino para rescatarnos, murió en la cruz por cada uno de nosotros y resucitó. Él es el Señor de nuestras vidas. Y la oración de la Iglesia primitiva nos enseña que no pretendieron ellos
enfrentarse a esta situación dependiendo de sus propias fuerzas, sino que buscaron el poder que está por encima de todo poder. Así que como respuesta a las oraciones unidas y sinceras, dice el último versículo que el lugar que hizo tembló. Tembló el lugar y eso hizo que ellos también temblaran. Todos fueron, dice, llenos del Espíritu Santo y como respuesta a sus oraciones proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Pongamos, hermanos, nuestros ojos en el Señor y en su palabra. Procuremos la unidad entre nosotros. Dejemos por un lado las diferencias, los rencores, los resentimientos, el orgullo e imitemos la humildad de Cristo para que el adversario no gane ventaja sobre cada uno de nosotros ni sobre la Iglesia. Nuestra oración debe ser con entendimiento, orando la palabra de Dios, con propósito y unidad. Y hermanos, el Señor, que es fiel a sus promesas, estamos seguros que responderá y responderá como siempre, muy por encima de cada una de nuestras perspectivas y expectativas. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre, te queremos dar de nuevo muchísimas gracias, Señor, por este día que estamos como iglesia, como pueblo tuyo, delante de tu presencia. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos exhortas, Señor, porque tu palabra habla y grita, Señor, claramente. Y queremos, Señor, rendirnos delante de ti, pedirte perdón, Señor, porque caemos con bastante facilidad en que estemos centrados, Señor, en nosotros mismos. Que nuestro mundo, Señor, nuestras preocupaciones sean mis circunstancias, mis problemas, mis anhelos. Y como iglesia, Señor, nuestras oraciones puedan caer en el error grave de que estas oraciones sean solamente por las cosas que ocurren de puertas para adentro. Darnos entendimiento y darnos visión de tu obra, Señor. Queremos, Señor, buscarte y queremos aprender cada día más y más de ti. Queremos, Señor, que pongas en nuestros corazones sensibilidad por aquellos que sufren persecución, por aquellos que están en pruebas, por aquellos, Señor, que ahora andan descarriados, Señor, y no te tienen a ti, Señor, en el centro de sus vidas. Por aquellos hermanos que, como digo, pierden todo, Señor, por llevar tu palabra, tu evangelio, Señor, a cualquier rincón del mundo. Enséñanos a orar, Padre. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Alabado y adorado seas. Tú eres el único digno de ello. Bendito sea tu nombre. Amén, Señor. Amén.